Buenas tardes, mi nombre es Luis Rodrigo Zamora Udelo. Les voy a hablar sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial empieza desde 1943, cuando se empezó a creer que era el fin de esta guerra, puesto que la Alemania nazi estaba perdiendo territorio y acumulaba varias derrotas, lo que provocó que se encontrara con problemas con Estados Unidos y la Unión Soviética. Para 1945, la capital de Alemania, Berlín, estaba siendo conquistada por estos dos países. Esto provocó que Hitler decidiera suicidarse y que se le abriera el camino para el fin de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Japón continuó con batallas con Estados Unidos, pero el país norteamericano le lanzó bombas atómicas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dando por terminada la Segunda Guerra Mundial el 15 de agosto de 1945. Las naciones victoriosas del nuevo orden geopolítico mundial fueron Estados Unidos y la Unión Soviética URSS, puesto que en Europa se iniciaban ideologías diferentes, capitalistas y comunistas. El comunismo soviético, después de la Segunda Guerra Mundial, constituyó gobiernos manipulados por ello en diferentes países de Europa Oriental. Por su parte, Estados Unidos hizo el Plan Marshall, un plan económico capitalista que le ayudaría a las naciones de Europa Occidental a recuperar su economía. La bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética URSS provocaron el periodo conocido como la Guerra Fría. Se le llama así porque dicha situación representaba una pelea entre estas dos potencias. La bipolaridad fue porque tanto Estados Unidos como la URSS pretendieron hacerse más fuertes y ganar terreno, asimismo obtener dominio, prestigio e influencia. Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron confrontaciones llamadas guerras subsidiarias, luchas ideológicas entre capitalistas y comunistas, puesto que la península coreana fue dividida entre Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Soviética, Corea del Norte. En Vietnam sucedió algo parecido, pero en este país la Unión Soviética impuso un gobierno comunista, ya que le ganó la guerra a Estados Unidos en el país de Vietnam. Lamentablemente, por este hecho hubo millones de personas muertas. Los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial fue conocido como el Día D. El Día D corresponde a la fecha del 6 de junio de 1944. Se le conoce así porque fue cuando inició la Operación Overlord. Esos días, los países aliados unieron sus fuerzas para invadir las playas de Normandía, ubicadas en Francia. Su principal objetivo era expulsar a la Alemania nazi, puesto que se estaba expandiendo por toda Europa, principalmente la occidental. Después de retroceder las tropas alemanas nazi, se liberó a Francia el 25 de agosto de 1944. A partir de ese momento, Alemania se encontró en problemas, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética lo estaban presionando de diferentes partes de Europa. La fecha en que se colapsó Alemania nazi empezó desde 1943, ya que este fue un año muy difícil para Alemania nazi, puesto que todas sus fuerzas iban en declive y a causa de esto tuvo que abandonar los territorios que ya tenía conquistado. La acumulación de derrotas se debió principalmente por la incapacidad logística de Alemania para enviar provisiones a sus ejércitos en las zonas de conflicto. El territorio nazi había crecido tanto que prácticamente colapsó bajo su mismo peso. Para 1945, Alemania se encontraba desesperado, puesto que Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron el territorio alemán en dos partes. Al ver esto, Hitler decidió suicidarse el 30 de abril de 1945. Finalmente, las fuerzas alemanas se rindieron y el 7 de mayo de 1945 es cuando la Alemania nazi colapsó. Otro tema fue el final entre Estados Unidos y Japón. Japón continuó en guerra con las tropas de Estados Unidos, puesto que recordemos que esto empezó cuando Japón atacó el puerto de Pearl Harbor,
pero Japón en 1945 continuaba en guerra, ya que estrellaba aeronaves en barcos estadounidenses. Esto fue uno de los motivos para que Estados Unidos lanzara las bombas atómicas los días 6 y 9 de agosto en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esto obligó a los japoneses a presentar su rendición final en la Segunda Guerra Mundial el 15 de agosto. Buenas tardes. Me encuentro aquí con mi padre, el licenciado Luis Enrique Zamora López, a quien decidí hacerle la entrevista. Tiene 48 años de edad y la pregunta es sobre la Segunda Guerra Mundial, papá. ¿Cómo defines el capitalismo y el comunismo? Fueron dos sistemas con ideas económicas que se utilizaron los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos utilizó el capitalismo en los países de Europa Occidental, en los países de Italia, Canadá, Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania Occidental, entre otros. Y este sistema ayudaba a la sociedad económicamente, pero de una manera extraña, ya que todo tipo de comercio, tanto importación como exportación de productos, se tenía que hacer a través de Estados Unidos. La Unión Soviética, por otro lado, utilizó el comunismo. Este sistema lo utilizaron algunos países de Europa Oriental, como Polonia, Hungría y Alemania Oriental. La URSS no permitió que las personas tuvieran propiedades privadas, ya que el gobierno era el dueño de las tierras y propiedades. Además, permitió que no hubiera diferentes clases entre las personas, puesto que la distribuían los bienes y el dinero por igual a las personas. La opinión sobre este tema, la opinión que tengo sobre el final de la Segunda Guerra Mundial es que fue el proceso más desastroso para los países, ya que hubo millones de personas muertas y en su mayoría niños inocentes y mujeres. Por eso es que bueno que hubo un ganador, puesto que si hubiera seguido así se hubiera encontrado con más muertos, con más personas muertas. También fue algo muy desastroso lo que hicieron la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya que manipularon a varios países por su poder económico que tenían en ese entonces y no permitieron que crecieran varios países de Europa. Además, sus sistemas para crecer la economía no funcionaron correctamente. Asimismo, Alemania quedó destrozada y con un muro que los dividía en Alemania Occidental y Oriental. Con esto, muchas familias quedaron divididas y sin poder verse durante mucho tiempo. Gracias.